entonces que tenemos un sistema religioso, ¿verdad, Sam? ¿Lo Es que entendí bien? sí, correcto. Es que estás tocando, estás poniendo anarquía cuando quieres cambiar algo. O al menos así lo ven ciertas personas, porque estás cambiando lo que yo he hecho así por años, y que lo hizo mi abuelo, y que lo hizo mi bisabuelo, y que lo hizo, y quién sabe, pues, y que no sabemos incluso muchas veces al día de hoy por qué las hacemos. O sea, un ejemplo, hablando de la cena del Señor, no, es que si usted está mal con Dios, usted está tomando veneno, porque juicio de Dios. Entonces, como que si uno estuviera tomando baigón o un matarrata, no sé, pues. Y cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que no era eso a lo que se refería. Y está Entonces, aquel dicho popular, ¿verdad? Que no hay que comer indignamente. exactamente, no comer indignamente de la cena del Señor. Y uno piensa que está tragando el veneno, el matarrata, el cucol, no sé, pues entonces, dices, y se va a morir y le va a caer mal, le va a dar diarrea y no Mira, sé, pues. hay gente que cae en tanta crisis, y yo creo que nosotros, bueno, yo crecí en el Evangelio, ¿verdad? O sea, desde los 7 años yo empecé a ir a la iglesia. Entonces, a veces como que ese sentimiento de culpa que te meten, uno dice, no, yo pequé, mejor hoy no voy a la iglesia porque hoy hay Santa Cena y hoy mejor no, y ya uno se siente hasta culpable, ¿verdad? Exacto. Claro, uno entiende que cuando uno dice Jesús es relación, no religión, se refiere exactamente a esos detallitos. Uno trata de entender el espíritu, lo que quieren decir, pero también debo entender que yo soy parte de una religión, la religión evangélica protestante, o póngale todos los adornos que uno quiera. Yo una vez encontré una iglesia que se llamaba, o ya no está, por eso la menciono, Iglesia de los tres grandes poderes que gobiernan en el cielo. Como pasaba por ahí todos los días, me acuerdo del nombre. El Sol, Júpiter y Saturno, lo más grande. Entonces, claro, eso me da una idea de cómo está esa iglesia. Entonces, uno viene y dice, esa es una iglesia religiosa, pero estamos usando mal el concepto de religiosos, Sí. porque todos somos religiosos. O sea, mira, fíjate que hay una cosa que a mí me da hasta pesar, la verdad yo siento como, no sé si es pena ajena o es como cuando un familiar tuyo le va mal o cuando alguien habla mal de un familiar tuyo y vos sentís como eso de decir, bueno, es mi familiar, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer? O sea, yo sé que la regó, yo sé que cometió este error, pero es mi familiar y ¿qué puedo hacer? Cuando yo escucho decir a mucha gente, es que la iglesia evangélica se caracteriza por algo, se caracteriza porque es ignorante. O sea, nosotros se ha caracterizado de esa manera a nivel mundial. Rechazamos la ciencia, rechazamos, bueno, ni siquiera hemos estudiado la teoría de la evolución y nosotros la rechazamos sin conocerla. Y creemos que el mayor enemigo de la fe es el Es la ciencia. ateísmo. ¿Creemos que ese es el mayor enemigo de la fe? ¿O hay otro enemigo grande de la verdadera fe? O de la fe, digamos, porque... De la fe, sí. Yo más pensaría que no es tanto el ateísmo, no es tanto, incluso algunos yo he escuchado que dicen que la ciencia es enemiga de la religión, hablando en el término en el que estamos tocándolo. Eh, yo no pensaría que el ateísmo es el mayor enemigo. Todos somos ateos hasta que se cae el avión, definitivamente. Así dice el dicho. Sí. Y lo he corroborado muchas veces. Entonces, yo pensaría que uno de los problemas más grandes, o enemigos más grandes, es la falta de amor de la iglesia. Si nosotros leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos la historia del amor de Dios por la humanidad. Resumámoslo en un solo versículo supremamente famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Entonces, la historia de la Biblia se trata del amor de Dios hacia sus criaturas. Ponte a pensar en lo siguiente, Jesús jamás criticó o habló o le habló feo a un pecador. Le habló de una manera tajante a los religiosos, usando el término como normalmente lo entendemos, de la época.
o sea, a los fariseos, a los saduceos, con ellos fue bien tajante. Casi a decir que los insultó. Sepulcros mal blanqueados, generación de víboras, eso no eran palabritas menores. Sí, ahí porque la traducción del griego ya al español ya nos quitó la riqueza. Exacto. Pero el mayor enemigo es el amor, por ejemplo. Y te lo voy a mostrar un ejemplo bien sencillo. El día de ayer, con mi esposa, nos desvelamos hasta como las 3:30 de la madrugada. O sea, hoy a las 3 de la madrugada nos hemos dormido, 3:30. ¿Por qué? Porque teníamos una iglesia X, no voy a decir nombre, que tenía vigilia y puso las bocinas a todo dar y la teníamos a una cuadra. Cerramos las ventanas, cerramos las puertas, sellamos todo y oíamos como que si nosotros tuviéramos la radio de adentro de la casa encendida a todo volumen. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con el amor? Simple, porque no estoy entendiendo que mis vecinos se están molestando porque estoy haciendo ruido. Entonces, el mayor enemigo, y eso es algo bien sencillo, no, ya no digamos la comunidad LGTB, tú subías una imagen que a mí me encantó de un, supongamos que es pastor, porque está como pastor, diciéndole a una persona católica, tú eres idólatra, tú eres aquí, tú eres allá, tú eres... Y Jesús a un lado diciéndole, bueno, ¿y quién te hizo juez? Y exactamente en eso estamos nosotros más empecinados. Yo pensaría más que el enemigo número uno de la iglesia es la falta de amor al prójimo. Amo al que es de mi religión, pero no a otro, no a Bien otra religión. ¿verdad? Se ve bien interesante cómo es esa falta de amor, digamos, y que fue lo principal que predicó Jesús. El amor. Ponete a pensar lo siguiente. ¿Y qué tal con un LGTB? Hace como un mes y medio yo estuve en una entrevista con un ex homosexual y él dice, mira, me dice, yo me podía todos los versículos de la Biblia que hablaban en contra del homosexualismo, que Levítico, que Apocalipsis, que el lago de fuego, que el que se acuesta con hombres, yo me los podía todos, me dice. Mis amigos gay, me dice, se los podían todos, me dice. Mi líder de la iglesia me dijo una vez, mira, me dice, ¿y por qué no te buscas una mujer si son tan ricas? Me dijo, en vez de estar pendiente del tiempo con un hombre. Y él le dijo, sí, tremendo. Y dice que le contestó, mire, líder, le dice, le voy a decir algo. Lo que usted me está diciendo es como que si yo le dijera a usted, deja a su esposa, deja a sus hijos y vaya a buscar un hombre y acuéstese con él y sea su novio. Para usted es ridículo. Para yo me siento igual, dice. Y él llegó a la iglesia no por el líder que le estaba recalcando todos los versículos en contra del homosexualismo. Llegó a la iglesia porque una amiga nunca le perdió la fe, lo iba a traer, lo invitaba a comer, que hacía esto, o sea, le demostró amor, lo abrazaba, o sea, lo andaba chinchineando y dice, yo llegué a la iglesia por ella, dice, no por el líder, que supuestamente tendría que saber un poco más, o que se la picaba, digamos de esa forma, más. Es que la iglesia es, yo siento, Sam, de que a veces es como, a veces, digamos, nosotros nos creemos tan puros y que creemos que esa pureza, en lugar de ser algo que nos beneficie a nosotros, que nos traiga paz en el interior, nos da como derecho a andar juzgando a los demás. Creo que es uno de los problemas. Tenemos ahí un comentario de Roberto Rodríguez que dice, en la religión las tradiciones algunas veces empañan el mensaje puro del evangelio. Tiene una tremenda razón Roberto Rodríguez. Así es. ¿Verdad? Porque yo creo que el mensaje queda empañado y lo que vos decís en este momento, el mensaje es el amor, correcto. No hay otro. O sea, el mensaje que tenemos que compartir es el amor. El mensaje ni siquiera es el infierno, Sam. Exacto. O sea, tú puedes creer o no puedes creer en el infierno, puedes creer o no en el rapto, puedes creer, o sea, hay muchas cosas que no son la base de la doctrina cristiana, si lo queremos ver de esa forma, o la doctrina de la Biblia, digámoslo así, que no son importantes. Es que, de hecho, Pablo mismo lo dice desde 1 Corintios 12, 13 y 14, el famoso 13 que habla del amor.
pero antes de qué está hablando de las lenguas. Y en él y comienza a dar como diferentes reglamentos o lineamientos para hablar en lenguas, que no hablen todos al mismo tiempo, que no se pasen de la mano, van a pensar que somos unos ridículos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estoy parafraseando. Pero termina diciendo, si ustedes hablan en lenguas, dice, está bueno, dice, está bien, hablen. Si no lo hacen, está bueno, dice, no lo hagan. Pero les voy a enseñar un camino mejor. Y comienza 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor. O sea, ni Pablo andaba peleando por eso. Pues. Qué buen detalle, me acabas de trasladar a los capítulos. Sí, como él dice, en la Reina Valera, les mostraré un camino más excelente. Exacto. La excelencia no viene de la doctrina de las lenguas, sino que viene del amor. Y qué interesante, qué bueno eso. No, Bueno, dale, Sam, dale, termina la idea. No, y es que sí, o sea, Pablo era una persona religiosa. Pablo era una persona sabia, conocedora, criado a los pies de Gamaliel. Él mismo dice que era hebreo de hebreos, dice, fariseo, conocedor de la ley, dice. Y yo que ni le llego a los talones y estoy criticando al hermano porque vino con una corbata que no le combina, o peor aún, porque vino en jeans. Sí, no, y peor cuando, yo me acuerdo que una vez estaba en una iglesia y esta anécdota la he contado varias veces, pero no me canso porque fue algo que me quedó por ahí. Estaba en una iglesia y vino la Santa Cena, bueno, ya hablamos de eso, pero ya terminamos de todo. Y ahí alguien dice, mira, bueno, después de la comunión, ¿verdad? Mira, a otra persona, y estaba ahí cerca, de metiche también. Mira, ya viste que fulanito con la menganita, ahí estaban tomando la Santa Cena y ellos ya durmieron juntos, ellos ya duermen juntos. Sí, yo dije, ¿será que la hermanita ella le sirvió de tapete? ¿Será que ella no? Pero yo como que nos hace falta quizás cultivar más ese amor. Y yo creo que ese es el punto, Sam, le has dado en el punto al porqué de la decadencia religiosa. Fíjate que te voy a contar una anécdota. No, es que me acordaste de algo y tiene que... Te voy a dar un tip, un paréntesis. Prepárate porque traigo un juego más adelante. Ok. Así, las anécdotas, los chistes y muchas cosas vas a estar guardando. Perfecto. Dale, cuéntale. Fíjate que yo estuve como profesor de un colegio hace ya casi 10 años y levantamos una banda de música. Era un colegio en un barrio de El Salvador, el barrio literalmente, cuna de pandilleros. Así, entonces nadie esperaba nada de ese colegio. Entonces, por la gracia de Dios, levantamos una banda, hicimos hasta una gira en otros colegios, nos invitaron. Éramos el típico caso, como el de aquel discípulo que decía, y de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Entonces, así éramos ese caso. El punto es que cuando culminó el año lectivo de los estudiantes, la mayoría de los de la banda eran de último año, entonces teníamos que despedirlos ya para que entraran los nuevos. Entonces a mí se me ocurrió la grandiosa idea de hacer una cena del Señor para terminar con ellos. Entonces lo que hicimos fue, tú traes arroz, tú traes pollo, tú traes esto, tú traes lo otro. Yo compré las galletitas, compré el juguito, llevé el piano, teníamos al pianista. Y de repente voy viendo al pianista, llega todo cabizbajo. Ellos no sabían que íbamos a celebrar la cena del Señor. Ellos no sabían el concepto todavía. Entonces, cuando llegaron al aula, yo había preparado una alfombra, habíamos puesto todo lo que ellos habían traído, yo lo había ordenado. Entonces, cabal, como en los tiempos, lo más parecido a los tiempos de Jesús. Y cuando él vio que íbamos comimos, y cuando él vio que íbamos a la cena del Señor, al partir el pan, a hacer la tradicional, digámoslo así,
yo le dije, toca el piano, y me dijo, profe, ¿y qué vamos a hacer? Me dijo. Y yo, la cena del Señor, le dije, ¿y está seguro? Me dijo. Yo, sí, sí, anda, toca el piano, le dije. Y comenzó a tocar el piano, todo tembloroso. Y cuando yo le di a él su trocito de pan y el juguito, me dice, profe, es que yo acabo de tener relaciones con mi novia, me dijo. El pianista que había estado todo el año tocando. Y que yo sé que le había costado esa área, o sea, habíamos estado trabajando esa área de él. Y había dado pasos muy grandes. Y yo lo que le dije fue, entonces lárgate de acá. No, no le dije eso. Yo le Al dije, infierno. al infierno le. Entonces yo le dije, esta es tu oportunidad, le dije, de volver a empezarle. Y me dijo, pero es que me han dicho que si tomo de esto, me dice, en pecado, veneno estoy tomándome. Así me lo dijo literalmente. No le di. Esta es la cena del Señor, le di. Y Jesús cenó con Judas, sabiendo que lo iba a traicionarle. Y vos sos Judas, le digo. Creo que algo así lo tomó después, años después que estuvimos hablando de eso. Pero mi punto es el siguiente. O sea, para mí era más fácil decirle, pecador, te vas al infierno, qué bárbaro. Y años después, hablando de eso, él me dijo, a mí lo que me marcó, me dijo, no fue ir a tocar a los liceos, a los colegios, me dice. No fue ir a tocar, o sea, sí fue una gran experiencia. Lo que me marcó, fue que no te importó mi pecado y entendí que puedo reconciliarme con Dios y volver a empezarme. Y él ahora tiene su familia, está trabajando, o sea, es una persona hecha y derecha. Mira, Sam, yo creo que una de las cosas, de los grandes errores es al juzgar a una persona, es no ponernos en el lugar de esa persona, lo que es la empatía, ¿verdad? Exacto. Estaba platicando con alguien por ahí, otra anécdota, y me dice, esa persona, yo le siento un espíritu maligno, porque eso, es que me dice, es que esos estudios teológicos los vuelven a ustedes, le dejan que entren espíritus Cabezones. ahí, sí, entran los espíritus porque dan cabida abierta con esos libros que leen, los libros verdes sobre todo, ¿no? Sí. Claro, los que estudian teología entenderán. Sí. Y yo a la persona que tiene mucho talento para ministrar la alabanza, y de hecho ministra muy bien, y vos lo escuchás y sentís la paz de Dios, pero para él, no, yo a esa persona no la dejaría tocar en mi púlpito. Dice, si estuviera en mi iglesia, yo no la dejaría. Qué bueno que no está en tu iglesia y qué bueno que no sos Dios, le digo, porque si fuera así, que él solo estuviera en su iglesia. Algo así, y por eso quiero ahora llegar a otro tema, Sam. Observamos en estas manifestaciones LGTB bueno, no, perdón, no fue manifestaciones LGTB, fueron manifestaciones en Chile, perdón, confundí los temas, vamos después con eso, pero en Chile se dio unas manifestaciones por el rechazo a la Constitución, el cambio y todo, vos viste todo lo que había ahí, que ya no querían todo eso. Bueno, habrá mucho tema político que tocar, que lo podemos tocar con otro programa, pero ante eso a mí me llamó la atención algo. Leí en un periódico que decía que Chile es uno de los países que más rechazo tiene por la religión en América Latina. O sea, nosotros sabemos de que, por ejemplo, Europa rechaza la religión abiertamente. Pero en América Latina, Chile es uno de los países que se ha declarado popularmente, no constitucionalmente, sino popularmente, como uno de los países que no quieren religión, que no aceptan la religión. Hasta quemaron iglesias. Vimos que quemaron iglesias, arrestaron a unos pastores. Ese rechazo y ese odio. O sea, históricas, iglesias sí, históricas, sí, y que ese rechazo no es porque el anticristo anda ya siguiendo a la iglesia, no. O sea, ¿qué hemos hecho nosotros como iglesia para merecernos
ese trato por parte del mundo, digámoslo de esa manera, o por la gente. Sí, como tú lo mencionas, ahí hay mucha tela que cortar. En un ratito no vamos a ver todo eso. Sin embargo, habría que ver la condición de la iglesia, qué es lo que han pasado por alto. Recordemos que la iglesia, o la religión, mejor dicho, estamos hablando de la religión en general, la religión juega un papel importante en la vida del ser humano. Eso es incondicional. Incluso hasta el más ateo tiene su propia religión. O sea, él está siguiendo un conjunto de normas, de conducta, de creencias, que en este caso es el ateísmo. Ahora, si hablamos ya de la iglesia como tal, que Chile está bastante en contra de la iglesia, habría que ver qué es lo que la iglesia ha hecho o no ha hecho. Por ejemplo, ¿dónde estaban los profetas en el Antiguo Testamento? Los profetas estaban a la par de los reyes. A veces daban un mensaje que no le gustaba a los reyes. A veces era un mensaje de esperanza, pero Dios los usaba en ambos bandos. Ahora, ¿dónde está la iglesia ahora actualmente? ¿Está posteando en Facebook nada más? ¿O solo señala cuando veo de que están poniendo leyes que a mí no me convienen? Yo una vez lo decía en las redes sociales, qué bueno que la iglesia defienda la vida, qué bueno que la iglesia defienda el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, debemos también nosotros de entender que, que la iglesia no solamente es eso. Por ejemplo, ¿dónde está la justicia social? ¿Dónde está el amparo a los pobres, a las viudas? ¿Dónde está cuando los corruptos llegan al poder? ¿Dónde está la iglesia en todo eso? ¿Dónde está la religión apoyando toda esa parte? Entonces, como iglesia o como religión nos hemos quedado cortos. Entonces, solamente señalamos al LGTB, al LGTB, al aborto y todo eso, y solamente eso, y solamente existe eso, y solamente aquello. Pero ¿y qué con injusticia social? ¿Qué con lo que está sucediendo? Bueno, por ejemplo, aquí en el caso de El Salvador, que cuando yo me subo al bus y me asaltan, me quitan el celular, me quitan el dinero? ¿Qué tiene que decir la iglesia con respecto a eso? Muchas veces la iglesia se queda porque no me afecta. Y eso es parte del amor también. En Chile, ¿qué pasó? ¿Será que la iglesia se habrá quedado callada con las injusticias muchas veces que se estaban logrando? ¿Será que la iglesia no está aportando, o la religión no está aportando algo realmente trascendente para la realidad que se está viviendo, o solamente está esperando el rapto? Yo creo que por ahí va el asunto. Y será, me parece interesante, Sam, no sé cuál es tu posición respecto a tantas publicaciones evangélicas favoreciendo como el Mesías al presidente Trump. No vayan a bandear de Facebook. No, por favor, no. Como dicen, antes de que saque mi visa, vamos a Estados Unidos. Por si acaso lo están escuchando. No. Yo escuché profecías de que Trump iba a ganar. Y no ganó. O por lo menos no oficialmente. Ahora, la iglesia votó por Trump. ¿Por qué? Y tú usaste un adjetivo muy interesante. El Mesías. Es que si Trump no gana, todo se va a ir a la miseria. Es que, o sea, como que todo depende de Trump. No es tan así la política de Estados Unidos. No es que el presidente ganó y él va a hacer lo que se le pegue la regalada gana. Eso no es así. O sea, hay un Senado, están los estados, cada estado tiene su gobierno independiente, digámoslo de esa forma, ¿verdad? O sea, hay mucha tela que cortar ahí. Pero que yo esté pendiente de que el presidente me va a salvar a mí, no, al contrario, yo como cristiano, como religioso, ¿qué puedo aportarle en el caso de allá a Estados Unidos, ponga el país donde está escuchando? ¿Qué yo puedo darle a El Salvador? Es como aquí Nayib Bukele.
Ay, aquí Nayib Bukele está recontra mega orado por todos los casi un montón de cristianos. El Y ungido, no sé, es el ungido. es el ungido, es el Ciro que en Isaías le dice, tú eres mi Ujú. ungido. Yo no quiero quitar la providencia de Dios en medio de todo esto, perdón, la voluntad de Dios en medio de todo esto. Pero independientemente de quién esté en el poder, la iglesia tiene un papel. La iglesia, el papel de la iglesia no cambia. Nosotros, es cierto, dependemos del gobierno de Dios, pero también nos sujetamos a las normas que el presidente o llámese Trump, llámese Bukele, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero Carlos nos Alvarado, sujetamos, Carlos Alvarado, para los siempre y cuando estos principios no vayan en contra de las normas de Dios. Ahí quizás estaría de acuerdo en desobedecer. ¿Vos no crees, Sam, de que la iglesia ha hecho un reduccionismo del propósito de Dios o de los propósitos, ¿sí? Porque ¿a qué se ha reducido el favoritismo por uno y por otro? No estoy favoreciendo a ninguno tampoco, Correcto. ¿verdad? O sea, es que, como vos decías, hay que entenderme el sistema, porque al final ni son ellos los que toman las decisiones, hay un juego de poder, pero a lo que yo voy no es al sistema político estadounidense o de cualquier otro país, sino a la reacción de las iglesias. O sea, a la reacción de los que tienen palabra en las iglesias. Me refiero a palabra a que la gente nos sigue. Porque, por ejemplo, ¿será que la fe o que el evangelio se reduce a dos temas? Al LGTB y al aborto. Y es Y lo que estamos viviendo ahorita. ¿de qué me sirve a mí? ¿O de qué le sirve que la persona diga, yo estoy en contra del aborto, pero a favor de la deforestación ambiental? Pero a favor de la matar de hambre a otras naciones con guerras, con bloqueos, con tantas cosas. O sea, ¿de qué sirve? O sea, estamos saludando con dos caras, pero parece que la estrategia le ha funcionado muy bien, ¿verdad? Exacto. Es que lo que mencionaba, es un equilibrio al final. Y ese equilibrio es bien difícil también. Yo no estoy diciendo que eso se arregla fácil. A nosotros las redes sociales nos han insensibilizado. Y quiero meter un poquito esto. ¿Por qué lo menciono? Porque yo puedo estar viendo, yo por ahorita aquí tengo mi laptop. Yo puedo abrir el Facebook, por ejemplo, y yo voy a ver una noticia sobre el aborto. Pongamos el tema. Yo deslizo y veo un meme de Bob Esponja. Sigo deslizando y veo un niño que se está muriendo de hambre o que está ahogado en una inundación por esas tormentas tropicales. Y después veo un tráiler de una película, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo lo que yo veo, lo veo entre cosas de diversión, en cosas de pérdida de tiempo y realidad, y se mezclan. Entonces, al final, ¿cuál es mi aporte? Ah, voy a postar un estado de Facebook, como que si es arreglar el mundo. Sí. Entonces, muchas veces la iglesia o las personas religiosas que pueden solucionar la hambruna mundial, según sus términos, la solucionan posteando un estado de Facebook, posteando un versículo. Y no estoy diciendo que sea malo, ojo, no estoy diciendo que sea pecado compartirlo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser mis acciones? ¿Cuáles van a ser? ¿Qué es la decisión que yo voy a tomar? Está bien compartirlo, cada quien es libre en su red social de hacerlo. Tenemos un amigo en común que casi cada estado son más de 1500 palabras. Está bien que lo haga, no hay ningún problema. Y no lo estoy criticando, o sea, así somos. Pero, ¿qué voy a hacer en pro de eso? ¿Qué voy a hacer en lo que yo estoy haciendo? Volvemos al tema político. Ah, es que todo es Trump, porque Biden es malo, Biden es malo, Biden es malo. Voy con Nayib Bukele porque él es bueno. Arena y los frentudos y no sé qué, no sé cuánto, todo eso es malo. Ok, genial, tu ideología política, está bien que la tengas, pero ¿cuál es la posición que vas a tomar o cuál es la posición, no, mejor dicho, qué es lo que vas a aportar independientemente quién esté o no esté en el poder, sea de mi preferencia
o no sea de mi preferencia en todos los temas habidos y por haber. Deforestación. Hay cristianos que, por ejemplo, tú lo decías, yo soy pro vida y estoy en contra del aborto, pero tirando basura desde el vehículo. Entonces, es una doble moral. Sí, Correcto. Génesis 1 nos enseña, Génesis 1 y Génesis 2 nos enseñan que el ser humano fue creado para ser un administrador de la tierra, para ser un administrador de toda la creación de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en Génesis 3? Que como el ser humano viene y decide hacer las cosas como se le pegue la regalada gana, él decide qué hacer y qué no hacer, él decide qué es bueno y qué es malo, al punto que Dios le dice, maldita la tierra, espinos y cardos te van a crecer. Ah, vaya, chévere. Y se quedó tranquilo. ¿Sabes qué me llama la atención, Sam? Me Uh-huh. llama la atención, hablando del movimiento social de la iglesia, de qué hacer, me llama mucho la atención porque, digamos, ahora, o sea, uno se pone a pensar ahora, bueno, la gente se pone a rasgar sus vestidas y a decir, ahora van a aprobar el aborto. Momento. O sea que la iglesia no puede hacer nada, no puede organizarse, no puede tener una voz que haga alguna propuesta, sino que nada más nos dejamos ir por lo que el gobernante haga. Ahí es donde entra aquel tema del profeta, ¿verdad? Del profeta ese. Por ejemplo, he Exacto. escuchado yo a personas que dicen, eh, si entran los de tal partido, allá en El Salvador, ¿verdad? Si entran los de tal partido, ellos llevan una agenda pro LGTB. O sea, la pregunta no es, nuestra preocupación como iglesia no debe ser si ellos llevan una agenda de esa, sino cuál es nuestra agenda. Exacto. ¿No crees? Exacto. Y yo creo que ahí es donde, lastimosamente, la decadencia se nota mucho más. Porque hay personas capaces en la iglesia, hay personas capaces en la religión, hay personas conocedoras. Yo te lo voy a negar. Y en diferentes áreas, ambientalistas, judiciales, eh, doctores, ingenieros. O sea, tenemos las personas adecuadas. Pero ¿qué es lo que pasa? Ah, si no lleva el nombre de mi religión o de mi iglesia, entonces no lo apoyo. Ah, no, hace poco, bueno, no hace poco, hace muchos años una iglesia está haciendo una marcha llamada No Matarás. Es una iglesia muy conocida aquí en el país. Y ellos salen a marchar, reparten panfletos, oran por las personas, etcétera. Pero yo cuando veo las fotos y leo los comentarios, hay gente que, no, es que eso no va a parar nada. Y no estoy hablando de gente no cristiana o de que no va a la iglesia, estoy hablando de los cristianos. Y en este sentido, evangélicos, porque esta iniciativa es de una iglesia evangélica. No, es que eso no va a ayudar en nada, que no sé qué, pero ellos están sentados en su sofá escribiendo. Entonces, Sí, nos yo creo que hundimos. hay un tema al que le tiene mucho miedo la iglesia evangélica y es a la organización. O sea, si vos hablas de no, organicémonos, ya eso suena como que la teología de la liberación, que nosotros no somos de las comunidades de base y que, bueno, la gente ni sabe qué son las comunidades de base, pero sí, y ahí es donde nosotros nos estamos dejando nada más montar. Y lo voy a pasar de esta manera, Sam. Vos decís, bueno, lo dicen desde sus redes sociales, lo voy a decir de otra manera. La única propuesta de muchas iglesias es decirlo desde sus púlpitos y ahí termina. No se Exacto. organizaron, no hicieron nada, no, ni siquiera proponen algo. Es como yo hablando con mucha gente respecto a, bueno, voy a hablar un poco de temas políticos, pero hablando con algunas personas, dicen, pero es que este presidente, que no sé qué. Y les digo yo, bueno, volvamos unos meses atrás. O sea, digamos que el presidente está malo, ok, el presidente está malo, ¿verdad? Pocos son los que opinan eso, pero el presidente está mal. Salió defectuoso. Sí, entonces les pregunto yo, de las tres opciones que habían, para vos, ¿cuál era la mejor? Y ya no hayan que responderme. O sea, estamos renegando, pero no tenemos propuestas. ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo hacer? ¿Qué acciones tomar? No, quizás no vamos a abolir la religión, porque Exacto. también he sabido que no es negar la iglesia, no es decir no nos congreguemos, no es decir los pastores son mentirosos, porque son discursos también trillados, Correcto. sino cuál es la propuesta de la iglesia para generar cambios sociales.
Y tenemos gente con propuestas, tenemos gente en medio de nuestras iglesias. Y yo quizás me atrevería a decir, siéntese con cada miembro de su iglesia, escuchémoslos. Alguno debe tener una propuesta, una buena propuesta. Hay gente que está estudiada, que está preparada. Hay gente que está, que tiene dominio de X, Y tema. Pero a veces nuestra religiosidad, usándolo en el concepto que normalmente lo conocemos, ¿verdad? No, es que eso a Dios no le importa. ¿Cuál fue la enseñanza de los 80, de los 70? No estudian porque Cristo ya viene. No estudien. ¿Para qué va a ir a la universidad? ¿Para qué va a estudiar teología, mijo? No, y yo he oído por ahí algunas personas que dicen, es que, ¿para qué estudiar teología? Sí, solo hay que leer, solo hay que leer la Biblia y que el Espíritu Santo te vaya diciendo cómo es. Cuestionaba a una persona yo, no voy a mencionar su nombre porque no es ético, pero cuestionaba a una persona y le decía, ok, voy a leer tu libro, pero solo decime algo, ¿tiene bibliografía? o solo es leyendo el texto e imaginándome qué quiere decir. O sea, tiene que tener una base. Yo creo que por ahí ese menosprecio que hemos tenido por los estudios es lo que ahora vamos viendo en esta decadencia. No es un libro, es un ensayo entonces. Un ensayo. Porque un libro tiene una bibliografía, un libro tiene una base, como tú lo dices, es un ensayo. Estoy ensayando escribiendo algo. Así de, y exactamente ese es el detalle. La religión, yo no voy a decir que la religión es mala, tú mismo lo dijiste. La religión no es mala, repito, es un conjunto de normas, de conducta, de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo organizó o puso o puso las bases para organizar la religión cristiana como la conocemos hoy. Claro, eso ha venido evolucionando muchos años, pues hablando de aquí podemos hablar de los concilios, podemos hablar de la reforma, de hechos históricos que han afectado la religión cristiana específicamente. Entonces la religión no es mala en sí, la religión nos ayuda, nos da normas, nos da lineamientos. El problema es cuando yo estoy tan clavado en los lineamientos que olvido lo que hablamos al principio, que olvido el amor, que es la esencia del mensaje de Jesús. Entonces, cuando yo olvido el amor, yo comienzo a criticar todo. Cuando yo olvido el amor, entonces el que me trae una propuesta a mi iglesia de, mira, hagamos algo nuevo, no, eso es del diablo, así lo hemos hecho siempre, como tú lo mencionabas al principio. Es que el cambio es del diablo, Dios así lo quiere todo. ¿Dónde dice? En la Biblia, ¿dónde dice eso? Pongámonos religiosos. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Tema que me gustaría, antes de contarte eso, quiero contarte una anécdota. Ok. Anécdota. ¿Sabes qué? A veces las iglesias en esos sistemas burocráticos y en esos sistemas de que para hacer algo hay que llevar todo un sistema y esperar y que reuniones tras reuniones y que ¿por qué no vamos a evangelizar? No, porque no nos hemos reunido, la junta directiva no decidió a dónde y todo eso. En la iglesia donde yo me congregaba, antes tenía un sistema así de junta directiva y el pastor era un empleado y todo. Y entonces había una ancianita que era una señora viuda que ella vivía sola, era una ancianita ya de como de 100 años y era fiel a la iglesia, todos los días ella estaba ahí en su banquita. Entonces, una vez en la junta directiva dijeron, hey, ¿qué les parece si a la hermanita fulanita le regalamos unos zapatos? Ok, perfecto. ¿Cuántos votan de acuerdo? Eran 12, entonces 6 de acuerdo, 5 en contra. Okay. Bueno, y uno no votó. Y uno no era neutral. Entonces, bueno, ganó por mayoría simple. Ok, ahora vamos en la siguiente reunión, vamos a decidir
vamos a hacer una comisión especial. Entonces, sabemos ese término. Vamos a hacer Sí, una reunión cualquier parecido es pura coincidencia. donde vamos a decidir quiénes vamos, fulano, fulano y fulano, ustedes van a ir a buscar qué zapatos le vamos a regalar. Hay que decidir, vamos a votar en un papelito todos qué color. Ok, ya, las votaciones y todo, vino a hacerlo, pasó el tiempo, a la siguiente reunión, aquí están los zapatos. Fuimos a cotizar a tres empresas de zapaterías. Y aquí están, y también unos artesanales para contribuir con el negocio local. Ok, entonces, ok, esta semana vamos a analizar la propuesta y vamos a ver de dónde vamos a extraer los fondos de las cajas chicas que tenemos, que en la siguiente reunión nos vemos. La siguiente reunión, bueno, ya decidimos este y este, ahora vamos a decidir quiénes van a ir a comprar los zapatos. Bueno, fulano, fulano, fulano. Entonces, se llegó el día de irle a dejar los zapatos a la hermanita. Cuando llegan a tocar la puerta de la hermanita, sí, más que viene a buscar a la hermana Cleotilde, ¿verdad? Y tocan la puerta y ta. Y sí, venimos a buscar a la hermanita. ¿A quién? A la hermanita, fulanita, sí, a la ancianita, que siempre no somos de la iglesia, a la que ella va siempre. Ay, hermano, es que ella el jueves se murió. Se murió la viejita y nadie supo. Y en todo lo que planearon los zapatos. Entonces, esos sistemas, eso que parece una anécdota, ¿verdad? Brother, es lo que detiene los ministerios de las iglesias. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuándo vamos a ir a evangelizar? Y si vamos a evangelizar a tal lugar, no porque ahí es muy violento. Y si hacemos tal cosa, no porque... Bueno, hay iglesias que hasta el día de hoy no han hecho Facebook Live porque no se han decidido cómo lo van a hacer. Y ya pasó un año de pandemia. Sí, esas historias son... Yo pienso que a veces no se necesita tanta organización. Sí es buena tener organización, no estoy diciendo que está Así, en claro. contra, es bueno tener reuniones, concilios, como quieran llamarle, está bien. Pero cuando hay una necesidad apremiante y se puede actuar, no hay que pensarlo, hay que actuar. Simplemente, si en mis manos está darle $5, un almuerzo, vaya, un almuerzo de $2, un econocombo, como le decimos acá, a una persona que tiene hambre, que yo sé que en mi iglesia, o aunque no fuera de mi iglesia, un vecino, un familiar, eh, 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 un católico, un testigo de Jehová, un mormón, póngale la religión que quiera, pero que tiene hambre y está en mis manos darle $2 o llevarle un económico, un almuercito, llévese. O sea, hay que voy a orar para ver si es la voluntad de Dios. Mangos. El mismo Santiago lo dice, ¿verdad? La misma epístola de Santiago. Si miras a un hermano en necesidad, de nada sirve que le digas que Dios te bendiga, dice. Exacto. Cuando en tus manos está poder ayudarle. Y él mismo pone la condición. Cuando en tus manos está hacerlo, dice. Porque hay veces que quizás de verdad no vas a tener nada. Y es comprensible. Hermano mío, lo único que puedo hacer es orar por usted. Y qué bueno que por lo menos te tomaste el tiempo de orar por él. O sea, eso muestra empatía también. Pero si está en tus manos ayudarle, no voy a orar para ver si tengo que ayudarle. Hermanos, vamos a orar para ver si recogemos víveres y vamos a ir a dejarle a las personas en Nejapa, donde se les cayeron se les vino encima la tierra, ¿verdad? Por las lluvias. Con la iglesia ahorita estamos en esa campaña, estamos recolectando víveres, estamos recolectando ropa. Pero es que ya pasó 2 semanas, sí, pero no significa que la necesidad ha pasado. Ahí está vigente todavía. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con aquella persona que sabemos que tiene goteras en el techo, por ejemplo? Y que posiblemente no tienen ni cómo repararlo. Con aquella persona hay personas que han recibido la famosa canasta solidaria aquí que está dando Bukele, ¿verdad? Y que no la necesitan. Pero que ahí está, se la están comiendo las ratas, y ahí la tienen desperdiciada. Mejor la traslado. Eso es cumplir lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Eso es cumplir lo que nosotros llamamos la gran comisión. Vayan y enséñenles a ser discípulos, pero qué mejor enseñanza
que mi ejemplo, eso va a arrastrar, porque yo te puedo hablar mil y un cosas acá, yo te puedo dar cátedra de X tema, o tú me puedes dar cátedra de X tema, o cualquiera de los que está conectado puede dar hasta mejor cátedra que nosotros, lo que estamos hablando. Pero y si no hay acciones, si no hay amor, volvemos a 1 Corintios 13. O sea, soy un címbalo que simplemente está haciendo ruido, que ya está desafinado, está... Interesante, Sam, porque yo creo que ese es el estado actual de la iglesia, o de la religión, digámoslo de esa manera. Yo creo que ese es el estado actual. Un címbalo que hace ruido. Y como vos decís, en nuestra vigilia, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez estaba en un evento y fuimos a hablar con el hermano. Nosotros hicimos un evento en la calle y fuimos a hablar con el pastor de una iglesita de ahí. Y le decimos, mire, queremos invitarlos que se unan, porque de verdad, para que se vengan con su gente. 3 personas estaban reunidas ahí, vénganse para la reunión que tenemos y todo. No, nosotros tenemos nuestra propia reunión, que no sé qué. Bueno, está bien, pero ¿a qué hora empieza? Empiezo ya a las 8 de la noche. Ok, ya hemos terminado cuando usted empiece, está bien, hágalo. La sorpresa nuestra no fue esa, la sorpresa fue, Sam, cuando de repente empieza el chabalabada a un lado, chabalabada, y empieza el chabalabada al otro lado. Resulta que habían 2 iglesias, una enfrente de otra, en una calle donde nada más cabían 2 carros, el carril, más de 2 carriles nada más, o sea, ese era el ancho de la calle. Y las 2 iglesias empezaron su vigilia a la misma hora y con todo el volumen, pero el chabalabada con todo. Y dice una señora que estaba ahí vendiendo atol y tamales, y nos dice, hey, ay, eso que no los han oído cuando están predicando. Uno le tira al otro y el otro le tira al otro. Brother, yo creo que volviendo a la parte seria, de verdad es una crisis que tenemos que rescatar las nuevas generaciones. Cambiar la mentalidad de los que ya están curtidos, creo que ya no se puede. Pero sí podemos hacer una nueva propuesta para eso. ¿Qué podemos decir de eso? Yo creo que aquí caben las palabras del apóstol Juan o bueno, creemos que fue el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. O sea, regresen a su primer amor. Nosotros la aplicamos a Cristo. Nosotros la aplicamos a que sí, vuélvete a enamorar de Jesús. Está bien. Pero también Primera de Juan dice de que el que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios, y viene el famoso versículo y la famosa declaración que a todos nos encanta, porque Dios es amor, dice. Entonces, si la iglesia recuperara ese amor, si la iglesia recuperara o imitara ese amor de Jesús, el que le extendió a la samaritana, enemiga del pueblo de Israel, el que le extendió a la que fue sorprendida en adulterio, una pecadora, ¿cómo se va a convertir esta? Si se estaba revolcando y en la cama la hallaron. ¡Qué barbaridad! Si nosotros rescatáramos ese amor y lo reflejáramos, cambiarían tantas cosas, cambiarían tantas realidades en el ambiente, no solamente social, no solamente eclesial, en el ambiente político incluso. Por amor a mi nación, yo no voy a permitir que hayan dirigentes corruptos. Por amor a mi nación, yo voy a preparar propuestas con sabedor del tema del que estoy, de político, preparándome en el área política, preparándome en el área que sea, en cualquier área, por amor a mi gente, por amor a mi prójimo, por amor a mis hijos, por amor a mi familia, por quien sea, pero por amor voy a aceptar a aquellas personas que quizás la sociedad no les está dando una oportunidad. ¿Me explico? Sí. Si nosotros recuperáramos esa parte del amor, eso que nosotros llamamos religiosidad, eso que nosotros llamamos religión, tomaría un nuevo significado, comprendería una nueva era, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Ya no solamente estar pensando en que yo tengo mi boleto al cielo asegurado y si no me muero primero, perdón, y si Cristo viene,
pues nadie lo detiene, ¿verdad? Entonces yo me voy al cielo, ¿verdad? Y en las nubes yo voy a volar y me voy a quedar allá tocando el arpa con un taparrabo blanco, ¿verdad? Toda la eternidad. Y pero si esa es nuestra idea del cielo, nosotros somos unos cobardes que no afrontamos nuestra realidad. Así de simple. El amor va a resolver tantas cosas, cubre multitud de faltas, el amor perdona, el amor echa fuera el temor, o sea, el amor tomaría un significado tan diferente, la religión tomaría un significado tan diferente. A veces nosotros usamos esos versículos a nuestra conveniencia, ¿verdad? De decir, Exacto. es que el amor cubre multitud de pecados, pero lo usamos para nosotros y yo creo que bueno, nosotros que somos músicos sabemos de que las letras de las canciones que cantamos en las iglesias también tienen ese sentido de para mí, porque todas las Exacto. canciones son, yo creo que Hilson puso esa moda, no sé quién, pero moriste por mí, diste tu vida por mí, me amaste a mí, o sea, todo es por mí, para mí, Jesús murió por mí, pero poca es la música que en realidad nos reta a hacer algo por el otro. Poca es la música que nos deja esa espinita de decir, hey, él hizo eso por mí, pero ¿qué estoy haciendo yo por los demás? Exacto. ¿Verdad? Y qué bueno que tú mencionaste eso, porque yo nunca lo había visto así y está bien ese punto de vista, porque todo es por mí, para mí y yo por ti, pero los demás, Sí, nada. sálvese quien pueda, exactamente. O sea, parece que la alegría de la iglesia está en ser salvo para irnos al cielo. Yo publiqué algo, a veces la gente cree que lo que uno publica en redes sociales es porque uno, yo estaba platicando con un hermano que él es consejero, él es un consejero familiar y todo, y él publicó algo de conflicto familiar. O sea, no me acuerdo de la publicación para decirte, pero él publicó algo como que cuando ustedes tengan conflicto o cuando hay un conflicto en el hogar, no sé qué, algo así como que un problema entre pareja. Y entonces alguien le comentó, está bien, ¿qué te ha pasado? O sea, él lo comentó a manera de un consejo general. Y la gente lo toma como que si uno revela ahí su vida y todo lo que uno cree, porque así se ha tomado las redes sociales. Yo Eh, publiqué una pregunta, ¿verdad? Que no sé si habrás leído, donde decía que yo me, pregunté que si no existiera la religión, todos fuéramos salvos o todos fuéramos condenados. Y empezó ahí unas personas a decirme que yo estaba predicando y yo ni estaba denunciando, yo no estaba ni anunciando nada, yo nada más hice una pregunta a ver qué podía la gente opinar, ¿verdad? Entonces, a veces, Sam, una cosas tan pequeñas hacen nuestra fe tan frágil. ¿Por qué será que los cristianos creemos que tenemos esa fe tan frágil? Y ya vamos cerrando, Sam, porque vamos a pasar a la siguiente parte. ok. Esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué nuestra fe a veces es bien frágil? Porque yo creo esto, porque nosotros dejamos la esencia de la palabra. Ahora, quizás ahorita voy a hablar más como pastor que como teólogo. Yo creo que mucha gente tiene esa fe tan frágil porque dejó la esencia. Es cierto, hay teólogos que son cabezones y saben mucho más que uno. Y uno no le llega ni a los talones en el conocimiento. Pero son tan fríos, son tan apáticos. Ellos pueden comentarte y darte una cátedra de la realidad, pero son tan apáticos. Dejaron la esencia de lo que estaban estudiando. Igual, vayamos una persona que es religiosa, que solamente ha llegado a sus clases de doctrina en la iglesia, y tú lo mencionabas al principio, pero no, nos creemos tan santos, o sea, yo soy de este grupo religioso, entonces perdimos la esencia. Entonces, cuando viene algo que choca con esa fe en burbuja y la quiere romper a la realidad, entonces, claro, es tan fácil romperla, se rompe la persona, se le rompe el espíritu, se rompe
Se le rompe todo, le rompe el carácter y te quiere romper a vos la... Perdón, eso no. Entonces, Casi, yo creo que sí, más de alguno de esos más de hermanos algunos. ir a quemarlo a uno, creo que lo hacen. Sí, cabrón. Entonces, dejaron la esencia de la palabra. ¿Qué es lo que Jesús vino a rescatar? La esencia de la Torá, la esencia de la ley, la esencia de los profetas. Es lo que Jesús le reclamaba a los fariseos, es lo que Jesús le reclamaba a los religiosos de su época. Si ustedes conocieran de verdad las escrituras, dice, me conocieran a mí, dice, porque estas hablan de mí, dice. Entonces, dejamos tanto la esencia, si es que algunos las leen, tan siquiera le toman el tiempo para leerlas, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, mi fe, ¿dónde se fortalece? En escuchar la palabra, en leer la palabra, en estudiarla. Pero ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hoy voy a leer el Salmo 23. Y vos te fijas que todos los devocionales, bueno, no todos, pero muchos devocionales que la gente hace son de versículos bien famosos. Filipenses 4:13, que por cierto la mayoría lo agarra mal. Jeremías 29:11, que es Juan 3:16. Y todos los devocionales tienen que ver con los versículos famosos. La app de la Biblia, y no estoy, de verdad, no quiero decir que esto es malo tampoco, pero vos te fijas, la app de la Biblia casi solo usa versículos bien conocidos, en los versículos diarios. Pero ¿qué tiene que decir, por ejemplo, Sofonías? ¿Qué tiene que decir Abdías? ¿Qué tiene que decir Amós? El día del Señor, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros, mientras más nos metemos en la palabra, a estudiarla, más se fortalece mi fe. Entonces viene cualquier viento, cualquier marea de doctrina, de lo que sea, y yo estoy firme en lo que yo creo. Yo termino con esto. Mañana voy a estar hablando acerca del perdón en la iglesia, me va a tocar predicar. Y el eslogan es, serás perdonado en la medida en que tú perdones. Y yo mismo, cuando ya estaba haciendo el bosquejo del mensaje, yo mismo de repente decía, ay. Me está llegando. Me está llegando a mí. Y es que eso es la esencia. Estoy picando cebolla. Yo mismo me estoy picando, exactamente. Entonces, pero eso es lo que debería pasar en cada uno de nosotros cuando vamos a la palabra, porque ahí es donde mi fe se fortalece. Mira, yo creo de que la falta de fortaleza, con eso que decís, se debe mucho también a que tenemos mucha Biblia. Oye esto, qué interesante. Tenemos mucha Biblia y poca palabra. Mucha Biblia. Las iglesias llenas de mucha Biblia, pero de poca palabra. Porque el texto por sí solo no hace nada. O sea, el texto, vos puedes tener 100 Biblias. Y todas las versiones había ahí por haber. No va a servir de nada. Pero cuando ese texto se vuelve palabra, entonces ahí es donde nosotros le encontramos ese sabor y qué rico. Mira, con lo que vos decís de los teólogos, yo tengo un profesor de Antiguo Testamento, él puede durar, su clase puede durar 3 horas y vos lo estás escuchando a él. Sabe tanto, pero te deja siempre un mensaje que vos decís, hey, hasta ganas de llorar me dan, como que si estuviera predicando y no agarra la Biblia así de versículo por versículo, no, sino que te empieza a reflexionar. O sea, yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros, contextualizar la palabra para poder entender el verdadero mensaje que nos tiene a nosotros. Por ejemplo, ese famoso eslogan, ¿verdad? De que es que Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es como queriendo justificar lo que dijo Gandhi por la persona. ¿Cómo? Lo que dijo Gandhi, perdón. Para aquellos que no sabían quién lo había dicho. Digamos, el versículo. Digo, porque algunos muchos lo repiten y no saben ni quién lo dijo, pero bueno. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir, la decadencia de la religiosidad, de la religión, perdón, en nuestra actualidad se debe a esa falta de amor que hemos venido transmitiéndole a la sociedad. Qué interesante, interesantísimo. Vamos a hacer una pausa, viejo. No te vayas porque venimos con la segunda sección, la segunda parte de esto, rápido, y esto es una sorpresa para todos, ¿ok? Perfecto. Esto es Mil Motivos Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show.
porque no es un show para todo el mundo. Mil motivos. Esto te levanta si tú estás caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que estás vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show. Ok. Bueno, aquí viene la segunda parte con este reggaetón que teníamos ahí de fondo. Hay que orar por esa radio que dijeron que no es cristiana al principio. Esta radio no es cristiana, me dicen, porque ponen noticias. Sí, tiene razón, no es cristiana. Nosotros somos cristianos, pero la radio no está. La religión. Esta radio mundana viera que me cae mal. Bueno, brother, tengo aquí esto. Esto se llama la ruleta loca. Ok, ahí está. Vea lo que vamos a hacer, mi brother. Vea lo que vamos a hacer. En cada una de las aristas, no sé cómo se llamarán, de las secciones, hay algo que vas a tener que contarnos hoy. Por ejemplo, hay personaje bíblico. En personaje bíblico nos vas a decir cuál es tu personaje bíblico favorito, o un personaje bíblico curioso que vos digas, ay, a mí me llamó la atención Balaam, porque Balaam era un profeta, de verdad, Dios hablaba por medio de él, pero ya me entendés. Ok. Por ejemplo, una frase célebre que vos digas, no, a mí una frase célebre que me gustó es que como lo que dijo Gandhi, que Dios ama al pecador, pero reza el pecado. Así, hoy, en la parte de una anécdota personal, ahí nos vas contando todo. En la parte de chiste, te vamos a dar opción de que nos contes un chiste que te acordes de esos que contas de tu púlpito para comenzar, para llamar la atención a la gente, de esos de los que enseñan en el seminario bíblico. Y aquí hay dos cosas también. Donde dice lugar, lo que vas a hacer es contarnos un lugar que te traiga recuerdos. Y donde dice canción, vas a compartirnos una canción que a vos te traiga un recuerdo. Puede ser cualquier canción, ¿ok? No es prohibido que diga, oh, yo me acuerdo cuando cantamos Aleluya en aquel campamento y yo recibí una visión. No, canciones me robaste el corazón. Entonces le dedicaste a tu esposa. Ok. Vamos entonces con la primera. ¿Listos? Vamos. Yo no sé si le has dicho a tu gente que te apoye, porque no veo ahí. Saludos para... Vamos a ver. Ay, a ver si se pega esto. Ahí va el primero. Ok, brother, cuéntanos. Un momento bochornoso que hayas tenido. Puede ser cuando pastor, no sé, cualquier evento bochornoso, cuando digo, hijo, esto sí fue vergonzoso. A ver. Yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo piano, bueno, yo primero aprendí a tocar la guitarra. De ahí, los acordes de la guitarra los pasé al piano. No tenía más de un mes de estar haciendo eso. Y de repente el pianista no llegó un domingo. Y era una iglesia grande, una iglesia de 3,000 personas, etcétera. Entonces, el pastor pidió la canción de Renuévame. Entonces el pianista no había llegado. Y era como que, mira, Sam, dale voz. Y vaya, está bien, ahí voy yo. Y yo comencé así, tin, 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 pero con los acordes correctos. Entonces todo iba bien. Y el pastor que estaba predicando en ese momento me quiso elogiar. ¿No era tu papá? No era mi papá, era otro pastor. No, era otro pastor. Ya era pastor mi papá, pero era pastor asociado en esa iglesia donde íbamos antes. La cuestión es que el pastor vino con toda la mejor intención del mundo y dijo,
yo quiero darle las gracias a Samuelito, me dijo, porque él no puede tocar piano, dijo, pero se atrevió a tocar piano, dice, y a pesar de que yo hoy en la mañana pedí las canciones y no sé qué, y yo me puse tan nervioso, me dio risa, no sé, y me comencé a equivocar todo. Solo dijo eso y fue como que yo mismo boté mi imagen y todos los de la alabanza así como... Fue uno de los momentos más bochornosos porque el pastor, dale que la cantaba y yo así como que pare ya, señor, le dije la... Fue uno de los momentos más bochornosos que tuve en mi vida. 3,000 personas. Un momento bochornoso. Bueno, vamos con la siguiente. Ok. Vamos a ver. Sam. Ay, espérate, que no he compartido la pantalla aquí. Sí, qué barbaridad. Eso Vas es a decir amaño. que hubo amaño. A ver, un lugar que a vos te traiga un recuerdo, puede ser amoroso, no se vale el carro, no. Algún recuerdo curioso, no sé, a ver. Bueno, hay un recuerdo curioso. Bueno, ya estoy casado, ya lo puedo contar. Pasó con mi esposa cuando éramos novios. Ella está aquí al otro lado escuchándome. Una vez fuimos a ver la película de Minions. Entonces fuimos a un salón de cine bastante famoso acá. No sé si puedo decir marca. No lo digas. Pues no puedo. Entonces fuimos a un salón de cine en un centro comercial bien famoso acá en el país. Y yo me acuerdo que comenzamos a ver la película y de repente a los 10 minutos de película ya no vimos nada hasta el final de la película. Porque ahí, pues sí, besito aquí, que nos enojábamos, que no sé qué, jueguito de novio, ¿verdad? Entonces, ese salón de cine específicamente me trae ese recuerdo. Pregunta, ¿han vuelto a ir a ese cine de ahora? Sí, claro que sí. Hoy sí terminamos de ver la película. O sea, no pasó nada indecente ni nada de eso, nada. Aclarando. No. Exacto. Vamos con la segunda. Con la última, Sam. Bueno, una más. Vamos a ver. A ver, un personaje histórico que vos admires o que te haya ocasionado algo que vos digas, yo lo admiro a ese compadre. Un personaje. Quizá, quiero ver, tendré que elegir uno. Es más fácil de la Biblia. Es que casi siempre cuando le preguntan, mira, un personaje, la Biblia, Sí. se va a la Biblia. No, y cuando te preguntan un personaje histórico, ajá. Jesús. Exacto, entonces, pero entiendo también el contexto de la pregunta. Quizás me encanta, bueno, no sé si sería histórico así como tal, quizás es más parte de una mitología, de la mitología sumeria, de hecho. Me encanta el poema de Gilgamesh, hablando del primer héroe. Entonces, me gusta cómo su arca. ¿Perdón? Cómo construyó su arca. Exacto. No, fíjate que fuera de broma. A mí me gusta mucho cómo él ¿cómo decirlo de esta forma? Cómo él se automiraba a sí mismo en la historia, digamos así, o en la mitología. El tipo era tan seguro de lo que hacía, estaba tan seguro de su origen, estaba como en medio, reverenciando a los dioses de aquel tiempo, pero al mismo tiempo siendo como ese puente con la humanidad, para que la humanidad pudiera crecer
y dejar de depender de los dioses. Obviamente estamos hablando de una mitología, pero me encanta y me recuerdo porque exactamente hace 2 o 3 días he estado leyendo bastante sobre, sobre este personaje y sí me ha atrapado bastante ahorita la atención. Excelente, no vas a predicar de eso mañana, ¿verdad? No, 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 me van a echar. El último, vamos a hacer el último de la noche. Démosle. El tiempo, ya. Vamos a ver. Uy, ¡ay! Hijo ¿Qué quería? A ver, brother, contanos un testimonio, pero de eso es impactante. Pero mira, antes que comences, no vayas a decir, hermanos, para no aburrirlos, porque eso quiere decir que se va a alargar. Así que... Fíjate que fue en el colegio, cuando yo estaba dando clases. No, ya había dejado el colegio, entonces yo después cuando renuncié, yo seguí llegando al colegio un par de veces, llegaba una vez cada 15 días, etc. Entonces una vez una alumna se me acercó y me dijo, mire, profe, yo quisiera hablar con usted, me dijo, y yo, vaya, excelente, le dije yo. La cuestión es que viene ella y me dice, yo quisiera que usted orara por mí, me dice, porque el día de ayer yo me hice unos exámenes y tengo cáncer en el estómago, me dijo. Y yo, wow, dije yo. Entonces, uno no quiere poner una expectativa falsa en las personas. Sin embargo, también no soy alguien que no cree que Dios puede hacer un milagro. O sea, pero siempre hay como un cierto temorcito, ¿verdad? Creo que es muy humano ese cierto temor. Entonces yo le dije, ok, excelente, vamos a orar. Yo totalmente seguro por afuera, pero por dentro ya estaba. Entonces, lo que oré fue bien sencillo, nada de trompetas angelicales, nada de cambiar el ambiente, de la atmósfera, nada. O sea, una oración en medio de un recreo, de un receso de clases. Entonces yo me acuerdo que lo único que dije fue, Señor, te pongo en tus manos la vida de fulanita de tal. Tú sabes lo que ella está pasando ahorita. Si es tu voluntad, pon tu mano de sanidad sobre su vida y haz tu obra. Y palabras similares. A la semana siguiente yo regresé. Yo sinceramente ni me acordaba de eso. Y llegó esta señorita y me volvió a llamar, profe, quiero hablar con usted. Y yo, cabal, cuando la vi, yo dije, ay, dije yo, no se le hizo el milagro, dije yo. Entonces uno comienza a preparar el discurso. Dijiste. Ajá, yo digo, va a venir a reclamar y que por qué me pasa esto. O sea, uno que está en su humanidad normal, ¿verdad? Y viene y me dice, profe, me fui a hacer el examen ayer, me dijo, otra vez, me dijo. Y yo, cabal, dije yo. Me salió negativo, me dijo. Y yo, claro, le dije, la fe, hija, la fe, hija. Tener fe. No, a mí me sorprendió, y tenés el examen. Sí, me dice, aquí está uno, me dice, el que había salido positivo, y aquí está el negativo, y me lo volví a hacer, me dijo, lo hice 2 veces, me dijo. Hoy me van a dar el segundo examen, y le sale negativo también. Wow. Entonces yo me quedé, wow, exactamente, wow. Y yo, hija, dale gracias a Dios, uno es un burrito, es el medio, pero el milagroso es ahí arriba, pero yo por dentro estaba así como que, wow. Aquí está, lo he dicho así, como aquí está la cuenta para que usted haga la siembra generosa. Así, puede mandar un mensaje a... No, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Vamos a hacer la última, Sam. Cállate, ¿y vos crees que salga una ahí? Vamos a ver qué nos toca. Lo voy a configurar acá. Saluda a las personas que están conectadas y no se olvide de dejar su comentario. Queremos saber qué tal están y qué dice. Bueno, bueno, ya salió. Vamos a darle una vez más. A ver. Ey, ¿qué pasa? Se está repitiendo este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como dice. ¿Qué pasó? Vamos a darle remover porque está abusando de la confianza ese título. Vamos a ver. Ahora sí.
Casi en medio. A rayos. A ver, Sam. Otro. Un momento bochornoso que hayas tenido en el ministerio o en la vida. Voy a contar el del ministerio. Sí. Me acuerdo que una vez estaba dando una clase. Éramos como unos 15 alumnos. Yo andaba con gripe. Entonces tenía ahí un agente no identificado que me estaba molestando en la nariz. Y yo estaba dando la clase y sentía que me faltaba el aire y así como que ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y le hacía para atrás y nada, no se iba, no se metía, no salía, nada. Bueno, dije, aquí me voy a arriesgar. O sea, todo está en mi mente, yo estaba dando la clase. Y vine yo y disparé. Así, el soplido de la nariz. Sálvese quien pueda. Pero no vi nada. Pero ya no sentí nada. Y yo, ok, dije yo. Y yo dando la clase, me buscaba en el piso, yo dando la clase, miraba en el papel, no había ningún proyectil, no había nada ahí, nada, todo estaba bien. Y yo miraba que la gente se me quedaba viendo. Y se comenzaron a reír. Y me había quedado aquí, ¿ves? En la camisa, pegado. Y yo, lo único que se me ocurrió hacer fue, lo agarré y dije, aquí estás, dije yo. Y todos se comenzaron a reír y lo fui a tirar a la basura. Pero para mí fue tan bochornoso, pero como para aliviar la tensión, porque todo era como que le decimos, no le decimos, se lo dejamos. Yo mismo lo tomé con mi propio humor, entonces, aquí estás, le dije. Yo creo que ese es de los momentos más incómodos cuando uno está con un pastor o algo y yo, ay, ¿cómo le digo que...? Exacto. Así estaban todos. Bueno, Sam, ha sido un gusto que hayamos platicado esta noche, 1 hora y media, ¿verdad? Hablando sobre este tema. Habría mucho... A mí me gusta tirar preguntitas como para que cree la necesidad en las personas de profundizar más. Que esa es la idea, ¿verdad? De que correcto. Hay personas que están acostumbradas a que les digan qué creer, pero el propósito de esta entrevista no es que te digan qué creer, sino que te sienten la base de decir, bueno, ¿será o no será? Exacto. Hemos tenido varios candidatos de diferentes partidos políticos. De hecho, para la próxima semana tenemos también a una candidata a diputada. No voy a decir de qué partido, pero vamos a estar conversando con esa persona y vamos a hablar de temas nacionales, de temas sociales, a ver cuáles son las propuestas que tienen esta gente. Qué bien, qué bien. No, buenísimo. Gracias por la invitación y de verdad para mí ha sido un privilegio y la pasé muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, gracias, Sam. Vamos a guardar ahí para la próxima vez algunos temitas extras también para que podamos seguir conversando más sobre esto. Gracias, Sam. Nos vemos. Nos veremos. Gracias. Bueno, ahí estamos conversando con Sam Landaverde de El Salvador, pastor, teólogo, un amigo, y ya como vimos, es una persona muy agradable para mantener este tipo de conversaciones, de hablen de fe, que hablen de ideas, que hablen de Biblia, de muchas cosas más. Bueno, a todos los que se han quedado ahí conectados, feliz noche, y vamos a seguir aquí un poco más en Mil Motivos Radio y este programa que se llama El Show, No Show. Deje su comentario, no se olvide de dejar su comentario. Estamos en vivo a través de Facebook y a través de YouTube, y hoy domingo, bueno, ya casi domingo, venimos con diferentes cosas también desde Elim, España. Hoy es domingo. Bueno, hoy es sábado, pero ya casi es domingo. Esto es Mil Motivos Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil Motivos. Tú te levantas y tú estás caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado.
Si lo que quieres es sentirte que estás vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos.